a su sesión número 16. Empezamos con la unidad número 6 de elementos de la contabilidad 2 de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy prácticamente nos vamos a dedicar a un tema que es de suma importancia, ya que hoy en día se está dando más que la gente o que las empresas puedan comprar mercancía del exterior, es decir, mercancía que no llega en este momento. Por lo tanto, nosotros necesitamos una cuenta donde nosotros tengamos nuestras mercancías que no llegan en forma inmediata, denominándose mercancías en tránsito. ¿Ok? Prácticamente el día de hoy vamos a ver qué es una mercancía en tránsito, la importancia que tiene, las compras que son de fuera, las que son las importaciones, el registro contable lo vamos a ver y unos casos prácticos. ¿Ok? Vamos a iniciar prácticamente y nosotros recordarán que nosotros para comprar mercancía, ¿sí? Es para nuestro inventario. El inventario prácticamente en una empresa es propiedad de la empresa. Acuérdense que inventario o almacén es una cuenta de activo. En esta cuenta de activo reflejamos toda la mercancía que nosotros tenemos para poderla vender. ¿Ok? Tenemos diferentes tipos de inventario. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa que se dedica a compra y venta y una empresa que se dedica a producción. ¿Sí? Lo que nosotros necesitamos para compra y venta son todas las mercancías que podemos vender. ¿Sí? Llamándose también mercancía, lo que incluye que si necesitamos envolverla, que necesitamos un empaque especial, etcétera. O sea, todo lo que necesitan nuestros productos para poderlos, que se puedan bonitos y que los consumidores los puedan adquirir. ¿Ok? Todo eso va a ser nuestro inventario. Ahora, si nosotros tenemos, ahora sí que prácticamente artículos en una empresa de producción, pues vamos a tener inventarios en diferentes etapas, lo que vendría siendo inventario de artículos terminados, inventario en proceso, materia prima, etcétera. Y el inventario en proceso, pues vamos a tener artículos que tienen un 20, un 40, un 60% determinado, un 80 y no sé, a lo mejor un 100, dependiendo cómo podamos nosotros clasificar el inventario. Pero el inventario en sí, en cualquiera de los dos tipos de empresa, son artículos que nosotros son los que vamos a poner para vender, ¿sí? Ahora sí que la razón de ser de la empresa. Ahora, nosotros, para poder llegar a ese inventario, muchas veces compramos artículos. Y esos artículos tenemos que ver hoy en día si están mucho más accesibles en el exterior que en México o comprar artículos en México. Es mucho más frecuente en muchas ocasiones que compremos artículos o que nosotros en algún tipo de empresa produzcamos algún tipo de artículos en otra parte y nosotros nos los hagan llegar a nuestra filial, ¿sí? A nuestra compañía. Entonces no es tan fácil como comprar un artículo y llevarlo conmigo, ¿sí? O sea, no es tan sencillo, no es tan, compra esto y lo llevo. Y ya, me lo llevo y en ese momento está el artículo en mis instalaciones. No, va a tardar cierto tiempo. Ahora, nosotros al hacer un pago, ¿sí? Al hacer nosotros una transferencia, un pago, nosotros tenemos el derecho de ese artículo. Tenemos que registrarlo, no es como que digamos, ay, voy a hacer el pago y mientras llega, pues ahí aguanto tantito el pago, ¿no? Y no lo registro. No, tenemos que registrar ese pago y tenemos que registrar esa mercancía que aún no ha llegado. Por lo consiguiente, nosotros utilizaremos la cuenta de mercancías en tránsito. Mercancía en tránsito va a reflejar todas las compras de materiales, de artículos, de insumos, del empaque, de a lo mejor que necesito un color bonito, etcétera.
Entonces, nosotros necesitamos algunas compras en ocasiones del exterior. Y cuando lleguen a nuestro almacén, a nuestra oficina, a nuestra empresa, se denominará almacén o inventario según el tipo de registro. Pero mientras llega, nosotros vamos a ocupar esa cuenta puente, que es mercancías en tránsito. ¿Por qué? Porque es como su nombre lo indica. Son compras de algunos artículos que hemos realizado y que todavía no están en nuestras instalaciones. ¿Ok? Prácticamente nosotros hacemos la compra de esta mercancía y la vemos reflejada en nuestra contabilidad. Tenemos que mercancías en tránsito es una cuenta de activo, ¿sí? Que nosotros vamos a reflejar los bienes de los cuales nosotros vamos a poder tener nuestro artículo final para poderlo vender. ¿Ok? Bueno. ¿Qué importancia tiene que nosotros hagamos el registro de esta cuenta, que sería mercancías en tránsito? Recuerden que nosotros tenemos lo que son las normas de información financiera. Esas normas de información financiera, como vimos en sesiones primeras, nos indican que tenemos que registrar las operaciones conforme se vayan realizando. Es decir, si yo compro una mercancía, aunque no esté ahorita conmigo, yo ya compré esa mercancía, ya pagué, o ya di un anticipo, o ya la aparté. Entonces, esa mercancía está por llegar a mis instalaciones. Por consiguiente, nosotros tenemos que hacer ese registro. ¿Sí? No podemos dejar, ahora sí que hasta que llegue esa mercancía a registrar esa operación. No, tenemos que ir registrando la mercancía conforme se van realizando las operaciones. Entonces, nosotros, aunque no estén esos artículos en nuestras instalaciones, ya los estamos registrando mediante esa cuenta. Al tener nosotros mercancías en tránsito dentro de nuestros estados financieros, vemos reflejados que tenemos esa mercancía. Y si viene una auditoría, una revisión y quieran ver esas mercancías, ojo, pues no están aquí. Por eso en esa ocasión están dentro de mercancías en tránsito. Mercancías en tránsito es una cuenta que refleja que esa mercancía no está en las instalaciones de la empresa, no todavía. Y nosotros vamos a reflejar todos los gastos necesarios que tenemos para la adquisición de esa mercancía. Ahora, es importante mencionar que a nosotros esa mercancía en tránsito en ocasiones la podemos asegurar y en ocasiones no. Es decir, cuando nosotros contratamos un envío, ese envío muchas veces puede correr algún riesgo que puede llegar, por ejemplo, llega la mercancía, llega a la aduana. En la aduana, pues es muchas veces obligación de todos los agentes revisarla. Los agentes de ahí de la aduana la pueden revisar. Y no faltará que muchas veces, en ocasiones, se puede dañar esa mercancía o pueden faltar algunos otros artículos, ¿ok? Puede ser que no esté completa o simplemente por el envío, ¿sí? Muchas veces pues tienen grandes contenedores y en esos contenedores pueden dañar esa mercancía o simplemente se puede extraviar. ¿Cuántas veces nosotros vamos de viaje y no falta alguna persona que mete sus maletas al aeropuerto, ¿sí? Las etiqueta y todo, llega la persona a tal parte, ¿sí? A su destino y las maletas no llegaron? ¿Sí? Se perdieron en otro país o se fueron a otro vuelo, etcétera. Lo mismo puede ocurrir con las mercancías en tránsito. Las mercancías en tránsito puede suceder que no lleguen al destino final, que puede suceder que se pueden perder en alguna otra parte, que puede extraviarse, que pueden dañarse, que puedan, etcétera, miles de cosas. Entonces, ese también es una mercancía en tránsito y tenemos que reflejar esa cuenta donde nosotros especificamos que esa mercancía no ha llegado a las instalaciones de la empresa y por consiguiente está viajando. Y como todo viaje, como todo traslado, conlleva riesgos. Ese riesgo de que la mercancía pueda dañarse, de que pueda ocurrir algo, de que pueda desviarse, de que pueda extraviarse, etcétera, miles y X y Y factores. Por consiguiente, en ocasiones, muchas veces, se pueden contratar seguros
esos seguros, también si los contratamos, subirá el precio de la mercancía, pero en ocasiones pues es ahora sí que importante, ¿no? Nosotros podemos comprar un seguro para asegurar que la mercancía va a llegar a nuestras instalaciones. Ese seguro también pues nos va a abarcar ciertas otras condiciones dependiendo de las características del seguro, pero también lo podemos nosotros comprar, adquirir y sumarlo a nuestra mercancía en tránsito, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la importancia prácticamente de nosotros de reflejar una mercancía que ya compramos, pero que no ha llegado con nosotros, que todavía no está aquí, ¿ok? Bueno, ahora, hoy en día, como les había comentado, es mucho más frecuente ver que las operaciones se pueden realizar con el exterior. Es decir, que nosotros compremos mercancía o compremos algunos artículos semiterminados en otra parte del mundo. ¿Por qué? Simplemente por costos. Los costos pueden verse afectados, pueden verse disminuidos y muchas veces es mucho más barato, mucho más económico comprar o hacer artículos en otra parte del mundo. Y ya los traemos semiterminados o terminados o con cierto grado de avance a nuestro país. Por eso es de suma importancia que esta cuenta de mercancías en tránsito la manejemos y por consiguiente la usemos. No hay que olvidar que mercancías en tránsito son todas las compras, todas las mercancías que nosotros tenemos en otra parte del mundo o diferente a nuestro país o a nuestra compañía, ¿no? Muchas veces no es tanto comprarla en otro país, sino simplemente comprarla en otra plaza, es decir, pues en otro estado de la República Mexicana, en otro, pues no tan lejos, no fuera del país, sino en otras regiones de la República Mexicana. Recordarán que hay diferentes medios de transporte. Nosotros tendremos que cotizar cuál es el medio de transporte que más nos convenga. En ocasiones, pues hoy en día se ha puesto muy de moda utilizar lo que es el tren. El tren es un medio de transporte que es seguro, eficiente, pero muy lento. Pero la gran ventaja es que es muy económico y puede mover grandes cantidades de mercancías sin ningún problema. Como todo, es económico, pero su costo es el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que ir comparando cuáles son los riesgos, ¿sí? Cuáles son las ventajas y desventajas de cada medio de transporte. Hoy en día, por ejemplo, FedEx puede ser un gran medio de transporte, pero sin embargo, en algunas ocasiones puede ser costoso. Pero si nosotros necesitamos no tanto el costo, sino costo-beneficio, ver que necesitamos esas mercancías en un tiempo reducido, puede ser que nos convenga, ahora sí que, hacer medio de todos esos usos de transporte. Entonces, tenemos que ir analizando. Esa es prácticamente nuestra labor, ¿no? Como área de marketing, muchas veces se necesitará comprar algunas mercancías que no estén dentro de la República Mexicana o dentro del Distrito Federal. Y podremos nosotros ir viendo. La característica de esto es que tenemos que ir analizando todos los factores, ¿sí? Todos los factores que intervengan en mover una mercancía a nuestras instalaciones. Entonces no hay que eliminar y hay que ir viendo todas las variables de las que nosotros podemos hacer uso para que la mercancía llegue con nosotros. Entonces, por eso es de suma importancia que todos esos gastos que nosotros reflejemos en nuestra mercancía, hasta que no lleguen a las instalaciones, utilicemos la cuenta de mercancía en tránsito. Mercancía en tránsito nos va a ir reflejando todos los gastos o todas las erogaciones o todas las compras que nosotros tengamos que realizar, ¿sí? De nuestra mercancía hasta que llegue a nuestras instalaciones. Con eso nosotros podemos reflejar en una sola cuenta cuánto es lo que hemos pagado por una mercancía. ¿Ok? Bueno, entonces, recordarán que nosotros dentro de los métodos de registro de la contabilidad tenemos prácticamente dos métodos de registro, lo que es inventarios perpetuos y lo que es ahora sí que el método analítico.
El método analítico vimos que se utiliza la cuenta de compras, rebajas, devoluciones y gastos sobre compras, inventario, ventas, devoluciones, rebajas y descuentos sobre ventas. ¿Ok? Como dicen, es una forma más analítica de tener las operaciones. Dentro de inventarios perpetuos nosotros tenemos lo que es el costo de ventas, almacén y ventas. Podemos tener también lo que vendría siendo devoluciones, rebajas y descuentos sobre ventas. Pero la gran diferencia que existen entre los dos métodos es que nosotros en inventarios perpetuos vamos a tener que localizar el costo de ventas por cada operación que realicemos. Recordarán esa gran diferencia. Mientras en el método analítico nosotros ahora sí que realizaremos todas las compras y todas las operaciones. ¿Y qué hacemos? Nosotros para determinar el costo de ventas en esas operaciones o mediante ese método, nosotros realizamos un inventario físico de las mercancías. Nosotros contamos y hacemos esos inventarios al final del mes para ver con cuánta mercancía es con la que nosotros tenemos. Y hacemos la formulita. Inventario inicial que tenía al principio de mi periodo o al principio del mes, más compras menos inventario final. Con eso nosotros tenemos el costo de ventas. A diferencia que en el método de inventarios perpetuos determinamos el costo de venta operación por operación. Vimos que en inventarios perpetuos nosotros vamos a utilizar lo que son las tarjetas de almacén. Mediante el uso de las tarjetas de almacén nosotros podemos determinar el costo de ventas por cada operación. Por eso nosotros nos es muy útil identificar el costo de ventas operación por operación y con nosotros podemos determinar la operación del costo de ventas de cada una de las compras, ventas que realicemos. ¿Ok? Mediante el método analítico solamente hasta final de cada periodo podremos determinar el costo de ventas. Ok, como todo, nosotros vamos a tener lo que es la mercancía en tránsito. Mercancía en tránsito vamos a utilizarla mientras nosotros llega la mercancía y la podemos registrar en el almacén si nosotros utilizamos el método de inventarios perpetuos. Si nosotros ahora sí que utilicemos el método analítico, vamos a ocupar la cuenta de compras en tránsito. ¿Ok? Mercancías en tránsito, acuérdense que es una cuenta de activo. ¿Ok? Que va a estar dentro de mi activo una cuenta deudora que va a aumentar con cargos y disminuirá con abonos. Mientras compras en tránsito es una cuenta de resultados que aumenta con mis compras y disminuye con las salidas de compras que tengamos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un poquito más de esto. Tenemos la cuenta de mercancías en tránsito. Mercancías en tránsito, ¿ok? Está aquí. ¿Ok? Nosotros tenemos esta cuenta y como les había comentado en el otro método tenemos lo que son compras en tránsito. Vamos a ir analizando esta cuenta. Mercancías en tránsito, pues prácticamente nosotros la vamos a ocupar para el arribo de las mercancías adquiridas. O por la pérdida de daños de las mercancías adquiridas. Y la vamos a aumentar. Acuérdense que esta se va a cargar. ¿Sí? La voy a cargar con la mercancía que va llegando. Cada vez que llegue la mercancía, yo la voy a cargar. ¿Sí? Cuando sale la mercancía, que ya llegó la mercancía a nuestras instalaciones, aquí nada más la compré. Esta es la pura compra. Cuando llegue a nuestras instalaciones, nosotros ocuparemos la mercancía, la cuenta de almacén. Ya llega la mercancía a nuestras instalaciones y aquí llegó la mercancía y ya es parte de nosotros. Entonces sería una entrada al almacén y una disminución de la mercancía porque ya llegó, ¿sí? Ya está arribando a nuestras instalaciones. Este sería el arribo de las mercancías. O simplemente, pues como todo lo habíamos comentado, la mercancía puede correr un riesgo. Ese riesgo de que no llegue la mercancía completa. Entonces, cuando no llegue la mercancía completa, tendríamos que cancelar, ¿sí? Porque no llegó. Aquí o llegó toda o no llega, o llega una parte. La parte que no llega tendría que abonarla para disminuir esta cuenta.
y tendría que ponerla a otros gastos. Otros gastos nos va a reflejar pérdida de la mercancía que no llegó. ¿Ok? Aquí sería la pérdida. Y ya tendría yo el equilibrio. ¿Ok? Ya tendría yo mi equilibrio. Aquí la mercancía en tránsito, cuando yo compro la mercancía, sale mi dinero de bancos y cargo a mercancía en tránsito. Cuando llega la mercancía, disminuyo esta cuenta y aumento mi almacén. O bien, disminuyo la cuenta y reflejo a otros gastos. ¿Ok? Porque no llegó. ¿Okay? Entonces podemos nosotros reflejarla mediante el método de inventarios perpetuos. Recuerden bien esa parte. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a tener que manejar, mientras no llegue la mercancía, el uso de esta cuenta. Aquí nosotros, mientras no llegue la mercancía a nuestro almacén, vamos a tener que ver ahí, registrar todos los fletes, todas las maniobras, todas las comisiones, todo lo que es el contrato del agente aduanal, etcétera, mientras no llegue mi mercancía al almacén. ¿Okay? Cuando llegue la mercancía al almacén, inmediatamente la cuenta de mercancías en tránsito se convierte a almacén. Inmediatamente, ¿sí? O sea, cuando la mercancía está entrando a nuestro almacén y ya está en nuestras instalaciones, en ese momento ocupamos la cuenta de almacén. ¿Ok? Es bien importante entonces distinguir que mercancías en tránsito solamente se va a ocupar para reflejar todos los gastos de la mercancía que no ha llegado a nuestro almacén. Ahí vamos a poner lo que vendría siendo la compra de nuestros materiales, ¿ok? El pago de los impuestos en la aduana, el pago del agente aduanal, el pago del seguro para que llegue la mercancía, el pago del flete, de las maniobras, de la desconsolidación, del DTA, del ADB, de los impuestos aduanales. Todo lo que yo tenga que pagar para que mi mercancía llegue a mi almacén, tengo que ponerla en mercancías en tránsito. En el momento que ya llegue a nuestro almacén, se convierte en almacén. Recuerden que la mercancía debe de reflejar todos los gastos que son necesarios para que llegue a mi almacén. Eso incluye lo que son seguros, gastos, fletes, maniobras, etcétera. Todo, ¿sí? Todo lo que yo necesite. Entonces, vamos a ver nosotros entonces la siguiente cuenta. La siguiente cuenta es una cuenta que son compras en tránsito. Igual, nosotros vamos a tener esa cuenta. Esa cuenta es muy importante si nosotros llevamos el método analítico. ¿Sí? Ahí dijimos mercancías en tránsito, método de inventarios perpetuos, método analítico, compras en tránsito. E igual, nosotros esa cuenta la vamos a ocupar para reflejar cuando la mercancía la compramos, ¿sí? Aquí tenemos la mercancía que compramos y no ha llegado a nuestras instalaciones. En el momento, sí, o sea, todo lo que es la compra, todo lo que son fletes, todo lo que son gastos, ¿sí? Todo eso se puede reflejar en compras en tránsito o gastos sobre compras en tránsito. ¿Sí? O sea, acuérdense que todos los gastos relacionados a las compras los podemos reflejar en gastos sobre compras. En este caso sería gastos sobre compras en tránsito. O sea, tenemos que identificar todo lo que sería en tránsito. Ajá, es bien importante identificar esas partidas. ¿Por qué? Porque eso denota que son las mercancías que todavía no han llegado a nuestro almacén. Es de suma importancia que nosotros identifiquemos todos esos gastos y los separemos de las mercancías que ya están con nosotros. ¿Por qué? Porque si viene una auditoría, viene una revisión y no tenemos esa mercancía, pues imagínense el embrollo que nosotros nos vamos a meter. ¿Por qué? Porque almacén puede ser sujeto a una revisión, ¿sí? Nos levantan una revisión, un inventario físico de todo lo que nosotros tenemos en nuestro almacén o en nuestro inventario. Y con eso, pues tenemos que reflejar en esas cuentas todas las mercancías que tienen o que tenemos en nuestras instalaciones, ¿sí? Entonces es responsabilidad de la empresa reflejar todas las cosas que se tienen ahí.
Por eso la importancia de estas cuentas. ¿Por qué? Porque estamos gastando en mercancía, estamos reflejando esa compra, pero estamos diciendo que está en tránsito, es decir, que no ha llegado, ¿sí? Entonces, si viene una revisión y ven esas cuentas, ok, se van a dar cuenta que estas mercancías no están con nosotros, todavía les falta para que lleguen, ¿ok? Entonces tenemos compras de mercancías y en esas compras vamos a poner toda la mercancía que compramos, todos los fletes, los impuestos, el DTA, ahora sí que los gastos de importación, etcétera. De la misma forma, cuando llegue la mercancía, si ya está llegando, aquí pues ya llegó. Entonces sería el arribo de la mercancía. Y lo voy a poner a una cuenta que se llama compras, ¿sí? Ya en el momento que ahora sí que llega, le pongo el arribo, ¿sí? Lo abono y lo cargo aquí, que ya tenemos mercancía que está arribando, ¿sí? Ya llegó. En el caso igual de la misma, cuando no llegue, cuando de plano no llegó, porque hubo una pérdida, porque se dañó, porque etcétera, entonces aquí tenemos que reflejar la pérdida de esta mercancía e igual, otros gastos, ¿ok? Otros gastos nos va a reflejar esta pérdida, ¿ok? Se va a manejar en otros gastos. Entonces, fíjense bien, mercancías en tránsito, cuando llegue, se convierte a almacén. Compras en tránsito, cuando llegue, se convierte en compras. Ambas, cuando no llegue la mercancía, cuando se llegue a perder o extraviar, vendría siendo otros gastos. ¿Por qué? Porque es la pérdida de mercancía que puede darse. ¿Ok? Entonces, espero que más o menos les haya quedado claro. De todos modos, vamos a hacer unos ejercicios. Es importante que nosotros, ¿sí?, reflejemos todos los gastos que son necesarios para la compra de esos materiales. O sea, no nada más es reflejar la compra ya. No, si nosotros hacemos la compra, muy seguramente tenemos que pagar un flete, un transporte. Y junto con ese transporte nosotros vamos a tener que pagar impuestos, desconsolidación, maniobras, un agente aduanal, etcétera, si la mercancía es de fuera del país. Si la mercancía se encuentra en nuestro país, pues nosotros vamos a tener que pagar por lo menos lo que son maniobras y fletes. Esas dos cosas son las que se tendrían que pagar, ¿sí? Para que nosotros, ahora sí que el traslado, que vendría siendo el tren, la desconsolidación y después un pequeño flete, ¿no?, del tren, de las instalaciones, a lo que vendría siendo nuestras instalaciones, nuestro almacén. Entonces, todos esos gastos, recuerden que son parte de la mercancía. O sea, aunque no tengamos que pagar todo como mercancía, la mercancía tiene que incluir todo lo que son fletes, maniobras, desconsolidación, pago de agente, pago de seguro, todo. Todo lo que yo me gaste, eso forma parte de mi compra, ¿sí? Eso forma parte de mi mercancía, aunque no lo tenga que pagar nada más a mi proveedor, sino que lo pague con diferentes personas, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un ejercicio rápidamente para que vean ustedes cómo se está realizando cada operación. Entonces, vamos a ver, dice, mercancías en tránsito. La primera, dice, la empresa González Hermanos inicia operaciones, o sea, ya tenía operaciones previas, al 1 de julio con los siguientes saldos. Fíjense bien las cuentas, ¿ok? Tenemos cuentas de balance y cuentas de resultados. Entonces, fíjense bien que en las cuentas de balance nosotros tenemos bancos, almacén, clientes, edificio, proveedores, acreedor hipotecario, capital social y utilidad del ejercicio. Del lado de resultados tenemos ventas, costo de ventas, gastos de operación, gastos financieros, otros productos y otros gastos. Entonces podrán ver que tenemos costo de ventas y tenemos almacén. Entonces, podremos cambiarle el nombre de las cuentas, pero al estar reflejando costo de ventas y almacén, nosotros nos estamos denominando de un método de inventarios perpetuos. ¿Ok? Entonces vamos a tener que ocupar la cuenta de mercancías en tránsito. ¿Por qué? Porque es un método de inventarios perpetuos en el cual yo estoy determinando el costo de ventas. Entonces ahí tenemos costo de ventas. Entonces ahí,
la primera nos está diciendo, dice, se compran mercancías en el exterior, en el extranjero con un valor de 60,000 pesos, realizándose una transferencia para su pago. Entonces, ahí tenemos, ocupamos mercancías en tránsito porque son ahora sí que el método de inventarios perpetuos con nuestra salida de bancos. Fíjense bien que no estoy reflejando IVA. ¿Por qué? Porque el IVA acreditable es un impuesto que solamente se causa cuando se realizan las operaciones dentro del país. En este caso, yo estoy comprando mercancía del exterior, ¿sí? Entonces, no soy sujeta a IVA. Solamente el IVA va a gravar el consumo de las operaciones dentro del territorio nacional. Entonces, como esta es una operación de fuera, no causará IVA. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos mercancías en tránsito contra salida de bancos. La siguiente, se realiza un flete por la cantidad de 2,000 pesos, ¿sí? Se paga con un cheque. Entonces, tenemos ahí la cuenta de mercancías en tránsito con la salida de bancos. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos aumentando la cuenta de mercancías en tránsito. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Nos notifican de la parte de la aduana que ya llegó nuestra mercancía. Entonces, el agente aduanal, mientras ve qué es lo que hay que pagar, qué fletes, qué todo, nos pide 5,000 pesos de adelanto. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, ¿sí?, cómo lo estamos pagando anticipadamente porque no es el gasto en sí, es un pago anticipado contra bancos. Entonces, la siguiente, llega la mercancía a nuestro almacén y pues ahora sí que nos da el agente aduanal una liquidación de maniobras de desconsideración y de los impuestos, o sea, del ADB, el DTA y del IVA, ¿no? Los impuestos son 350 y ahí nos están diciendo que la suma de 300 más 150 más 350 son 800, más un IVA de 120 nos da 920. Recordarán que en la operación anterior dimos un anticipo de 5,000 pesos, por lo consiguiente el agente aduanal nos queda a deber 4,080 pesos. Fíjense, ya llegó la mercancía a nuestro almacén. Ya no ocupo la cuenta de mercancías en tránsito, ya ocupo directamente la cuenta de almacén. ¿Por qué? Porque ya está la mercancía en nuestro almacén. ¿Sí? Tenemos almacén contra mercancías en tránsito. ¿Por qué? Porque estoy reflejando que la mercancía llega a nuestro almacén. ¿Ok? Entonces, posteriormente, pues nos va a reembolsar la diferencia. Cancelo pagos anticipados y ahora sí que cargo el dinero que nos está regresando el agente aduanal, ¿sí? Los 4,080 pesos. Vamos a repasar las operaciones. Primero tenemos ahora sí que la entrada, ¿sí? Posteriormente, nosotros tenemos, ¿sí?, la compra. ¿Sí? El número 1 son saldos iniciales de bancos y de almacén. Posteriormente tenemos la compra de la mercancía. Vean cómo no estamos afectando al almacén. ¿Por qué? Porque la mercancía todavía no está en nuestras instalaciones. Entonces, viene la mercancía y en el camino y mientras, pues ahora sí que reflejamos la salida de bancos contra almacén. ¿Ok? Bueno, contra mercancías en tránsito, perdón. Después tenemos que pagar un flete de 2,000 pesos, aumenta mi mercancía en tránsito porque todavía no ha llegado a nuestras instalaciones con la salida de bancos. Posteriormente damos un anticipo a nuestro agente aduanal por 5,000 pesos. Llega la mercancía a nuestro almacén, cancelamos mercancías en tránsito con un abono de 62,000 pesos, cargamos almacén 62,000 pesos, fíjense cómo mercancías en tránsito quedaría saldada con esta operación, quedaría en ceros, ese es el objetivo, cargamos la mercancía o lo que gastamos, que es la mercancía y el flete, lo cargamos a almacén, ¿ok? Cargamos el IVA acreditable, que son de los impuestos o de los gastos aduanales, ¿sí? Abonamos a pagos anticipados los 920, ¿por qué? Porque pues ya le habíamos dado ese anticipo a nuestro agente, ¿ok? Y posteriormente pagos anticipados, queda saldada con lo que vendría siendo el pago de nuestro agente. Vamos a sacar ahora sí que sumas
Y fíjense cómo pagos anticipados queda 5,000 de cargo y 5,000 de abonos. Mercancías en tránsito queda cargo por 62,000 y abono por 62,000, ¿ok? Entonces fíjense bien cómo se están cancelando las cuentas. Ok, entonces este es un ejercicio utilizando el método de inventarios perpetuos. Vamos a ver, fíjense, cómo están quedando saldadas las cuentas de mercancías en tránsito y pagos anticipados. Podemos decir que mercancías en tránsito es una cuenta puente, así le denominamos, una cuenta puente. ¿Por qué? Porque es mientras llega la mercancía a nuestras instalaciones. Entonces, el objetivo de esa cuenta es cuando lleguen las mercancías a nuestras instalaciones, la cuenta queda saldada, ¿ok? Queda saldada, queda en ceros. Entonces, ya cuando llega la mercancía, quedará totalmente saldada esa cuenta. Vamos a ver otro ejercicio. Fíjense cómo en este ejercicio ahora se está ocupando dentro de las cuentas de balance bancos, inventarios, clientes, edificio, proveedores, acreedor hipotecario, capital social y utilidad de ejercicio. Prácticamente son casi las mismas cuentas, a excepción que ahora tenemos inventarios. Posteriormente tenemos del lado de resultados lo que es ventas, inventario inicial, compras, inventario final, gastos de operación, gastos financieros, otros productos y otros gastos. Fíjense bien cómo esas cuentas ya tenemos lo que son compras, ¿ok? Bueno, entonces ahí tenemos, dice, se compra nuevamente la misma operación, que nos están diciendo que se está comprando mercancía del exterior por 60,000. Ya no ocupamos la cuenta de mercancías en tránsito. Ahora estamos ocupando la cuenta de compras en tránsito, ¿ok? Compras en tránsito es una cuenta puente mientras llega la mercancía a nuestras instalaciones. ¿Okay? Compras en tránsito vamos a ocuparla mientras llega y estamos ocupando el método analítico, ¿ok? El método analítico es una cuenta, bueno, el método analítico, acuérdense que es ahora sí que para determinar el costo de ventas al final de nuestro periodo. ¿Okay? Entonces tenemos la siguiente operación. En la siguiente operación nosotros realizamos o vemos lo que es el flete, ¿no? Por 2,000 pesos. Entonces ahí tenemos gastos sobre compras en tránsito. Fíjense cómo estamos nosotros reflejando esa cuenta. Gastos sobre compras en tránsito. ¿Ok? Eso es bien importante con lo que sería la salida de bancos. Vamos con la siguiente. Nos están diciendo que el agente aduanal, sí, ya tenemos la mercancía en la aduana y que tenemos que pagar un adelanto a nuestro agente para que mientras ve cuánto es lo que se está gastando, nosotros tenemos que pagar esa cantidad, ¿ok? Entonces, fíjense bien cómo son pagos anticipados contra bancos, ¿ok? Cargo a pagos anticipados con abono a bancos. Entonces, llega nuestra mercancía al almacén. Entonces vamos a tener que es el siguiente desglose de una compra, ¿no? Lo que es maniobras, desconsolidación e impuestos. Nosotros cuando hacemos una importación, los impuestos que prácticamente nosotros vamos a pagar es el ad valorem y el TTA y el IVA por pagar. Entonces, lo que es el IVA acreditable, ¿por qué? Porque la mercancía está llegando ya a nuestro almacén. Entonces, cuando llega a nuestro almacén es un IVA de importación. Entonces, porque está tocando lo que es el suelo o el piso mexicano, ¿no? Y se está haciendo la entrada de esa mercancía de la aduana a nuestro país. Por eso se está haciendo lo que es el impuesto, ¿no? Entonces, esos impuestos aquí suman la cantidad de 350. La desconsolidación, es decir, ahora sí que prácticamente que está llegando y está utilizando un contenedor o una parte de la aduana, y la maniobra que sería el mover, ¿no? Mover nuestra mercancía de ahí de la aduana. Entonces, ¿sí? Eso ahora sí que lo que es la maniobra y lo que son los impuestos nunca se nos van a quitar, ¿no? Son 800 pesos más un IVA acreditable de 120 pesos. Muy seguramente ese IVA acreditable son sobre la maniobra y la desconsolidación, ¿sí? Porque el impuesto no causaría otro impuesto. Y nos está dando la cantidad de 120 pesos.
sumado 800 más 120 nos estarían dando 920. Y el anticipo que le dimos previamente de 5,000 nos está dando 4,080. ¿Okay? Fíjense cómo estoy cargando a gastos sobre compras. Ya no estoy reflejando los gastos sobre mercancías en tránsito. ¿Por qué? Porque la mercancía ya llegó a mis instalaciones. Entonces, cuando llega la mercancía a nuestras instalaciones, ya tenemos que utilizar gastos sobre compras o, en su caso, tendríamos que ocupar la cuenta de almacén. Entonces, fíjense bien cómo estoy ocupando ya un IVA acreditable y pagos anticipados, ¿ok? Cancelo una parte de pagos anticipados, ¿sí? Las compras, ¿sí? Gastos sobre compras y cancelo compras en tránsito y gastos sobre compras en tránsito, ¿ok? Entonces volvemos a nuestro mismo efecto. Fíjense cómo en el ejercicio anterior mercancías en tránsito lo abonamos. Ahora en este caso compras en tránsito y gastos sobre compras en tránsito también lo estamos abonando. ¿Sí? O sea, también es el mismo objetivo, son cuentas puentes, o sea, es decir, mientras llega nuestra mercancía, mientras llega nuestros artículos. Por eso es de suma importancia que nosotros utilicemos estas cuentas. ¿Por qué? Porque estamos enfatizando que nuestra mercancía no ha llegado. En el momento que llega nuestra mercancía, dejan de funcionar esas cuentas, tenemos que saldarlas y tenemos que darle la entrada a nuestra mercancía al almacén. ¿Ok? Es importante hacerles notar que hoy en día ya hay muchos paquetes que manejan las entradas y salidas del almacén. ¿Para qué? Para tener un mejor control de todos nuestros artículos y en cierta forma que no se nos escape ninguno, ¿no? Entonces nosotros mediante la cuenta de mercancías en tránsito no afectamos, si se fijan, directamente el almacén o el inventario, ¿sí? Ni las compras. Ocupamos otras cuentas que son importantes y que nos están reflejando que la mercancía no está en nuestras instalaciones. ¿Por qué? Porque muy seguramente esas mercancías están controladas con nuestro paquete de almacén o de inventarios. Entonces, si se les da ese control mediante ese uso de ese software va a necesitar una entrada de esa mercancía o una salida. ¿Y cómo vamos a dar una entrada o una salida de esa mercancía si no ha llegado? Si no la tenemos aquí. Sería imposible prácticamente darle una entrada o una salida de almacén a algo que no está aquí, algo que no existe con nosotros todavía. Ya lo hicimos, ya hicimos la compra, pero todavía no está aquí. Entonces, por eso es de suma importancia que manejemos todas esas cuentas. ¿Por qué? Porque son cuentas que sí son parte de la contabilidad, que forman parte de ella, pero que nos están reflejando que son mercancías que todavía no han llegado, que todavía no están en nuestro poder, que sí tenemos el derecho sobre ellas, pero que todavía no están aquí. ¿Ok? Bueno, entonces continuando con nuestro ejercicio, ahí tenemos cómo estamos cancelando, vamos a repasar, ¿sí? Ok, tenemos ahora el reembolso. Recuérdense que el agente aduanal tiene un saldo a favor, ¿ok? Ese saldo a favor, ¿sí? Están dándose la entrada a bancos y la salida o la cancelación de pagos anticipados, ¿ok? Bueno, vamos a repasar rápidamente, ¿sí? Los asientos que hicimos hoy en este segundo ejercicio. Vean también cómo hay más cuentas, lógicamente. En nuestra lámina anterior solamente teníamos las cuentas de mercancías en tránsito. Hoy tenemos compras en tránsito y gastos sobre compras en tránsito. Entonces tenemos una cuenta más. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver la primera. Nuestros saldos iniciales. Aquí nada más está tocando los saldos iniciales de las cuentas que necesitamos. Posteriormente tenemos nuestra compra, ¿sí? Compramos mercancía que no está con nosotros, que va a tardar cierto tiempo en llegar, ¿sí? Cargo a compras en tránsito con abono a bancos. ¿Por qué? Porque pues pago dinero de bancos. Posteriormente, ¿sí? Estoy pagando un flete, entonces tengo que identificar que es un gasto sobre una compra
en tránsito. Si cargo 2,000 pesos a gastos sobre compras en tránsito con abono, que es la salida de bancos de 2,000 pesos. Posteriormente, ¿sí?, tengo el anticipo que le estoy dando a mi agente aduanal. Cargo pagos anticipados 5,000 pesos con abono de bancos, ¿sí?, la salida de bancos. Posteriormente, ¿sí?, ahí tengo la número 5, cómo está llegando nuestra mercancía a nuestro almacén, ¿sí? Tendría que abonar compras en tránsito, fíjense cómo le estoy disminuyendo en este momento, son con un abono de 60,000, abono lo que son gastos sobre compras en tránsito de 2,000 pesos, ¿ok? ¿Sí? Ahora sí que cargo a compras los 60,000 pesos, cargo a gastos sobre compras y ahora sí que abono todo lo que es referente al pago en sí, al pagos anticipados de 920 con su respectivo IVA acreditable para ponerlo también dentro de gastos sobre compras, ¿ok? Gastos sobre compras. Fíjense bien cómo, aunque yo le estoy dando un anticipo a nuestro agente aduanal, no lo afecto como una mercancía en tránsito ni una compra en tránsito. Estoy utilizando la cuenta de pagos anticipados. ¿Por qué la diferencia? Porque cuando yo doy un pago de flete, yo sé que son 2,000 pesos y es lo que me está cobrando y eso es lo que se gastó, 2,000 pesos. Fíjense cómo la operación número 3 está reflejando el gasto, ¿sí?, sobre la compra de la mercancía en tránsito, pero ya es algo real, ¿sí? Se gastaron 2,000 pesos, no fue un anticipo, sino fue lo que me cobró el flete. En el caso del número 4, que sería el pago anticipado, el agente aduanal me está pidiendo por mientras, ¿sí?, 5,000 pesos. Todavía no sabe ni cuánto le va a costar, ahora sí que sacar la mercancía de la aduana, pero él me está pidiendo un anticipo. Ese anticipo, pues por eso lo estoy manejando como pago anticipado, porque no es en realidad 100% seguro de que son 5,000 pesos porque el agente aduanal me saque mi mercancía de la aduana y me la envíe conmigo, ¿sí? La mercancía en la aduana, nosotros, bueno, el agente aduanal tiene que hacer las operaciones y tiene que, ahora sí que ver la mercancía, revisarla y después en ese momento hacer una pequeña declaración de impuestos y en ese momento pagar. Entonces, si se fijan, pues no le daría tiempo al agente aduanal pues pedirme dinero o decirme, oye, ¿sabes qué? Cuentes esto y pues páguenme en este momento, ¿no? O sea, no es tan lento, podríamos decir. De por sí así el proceso es lento, ¿no? Casi siempre se tarda un día, 2 días en sacar la mercancía de la aduana. Entonces, por eso no es tan rápido y por eso casi siempre el agente aduanal estima, más o menos, da un estimado de cuánto se va a gastar. Por eso yo tengo que reflejarlo como un pago anticipado, porque no es lo que realmente se está gastando, sino es un pago anticipado. A diferencia del flete, el flete en el punto número 3, ahí sí nos dicen, es un flete de 2,000 pesos, es algo que ya es real, ¿sí? No es un anticipo, es algo que ya es real. En cambio, un pago anticipado, pues es algo por mientras, ¿no? Y ya vimos que en la operación número 5, ahora sí, ya el agente aduanal me dice, ¿sabes qué? Me gasté esto para sacar tu mercancía de la aduana y esto es lo que me debes, menos lo que me diste de anticipo, pues ya, ahora sí que te regreso la diferencia, ¿ok? Bueno, tenemos que nos está regresando precisamente la diferencia, abono a pagos anticipados y cargo a bancos, ¿sí? Las cuentas, fíjense bien cómo quedan saldadas las compras en tránsito, gastos sobre compras en tránsito y pagos anticipados. Ese es el objetivo nosotros de estas cuentas, saldarlas y manejar nuestras cuentas reales, ¿ok? Son cuentas puentes, podríamos decir, por mientras. Ahora es el turno de ustedes, ¿sí? Ustedes van a tener que realizar las operaciones de esta empresa que están comprando mercancía de Chihuahua, que les está trayendo la mercancía,
Y pues ahora sí que desde que viene la mercancía, desde que la está comprando, van a tener que registrarla hasta que llega a las instalaciones. Son prácticamente 5 operaciones muy sencillitas, ¿ok? Porque no se está metiendo el agente aduanal, es una operación dentro de la República Mexicana y se tiene que utilizar los 2 métodos, lo que es el método de inventarios perpetuos y el método analítico, ¿ok? Van a tener que hacer las operaciones realizando lo que son asientos de libro diario, así como lo hicimos nosotros aquí en nuestra sesión. Espero que no tengan ningún problema. Si tienen algún problema, alguna duda concerniente a esto, no duden en consultar a su tutor, realicen su actividad correspondiente y envíenla a su correo electrónico. Bueno, no me queda más que agradecerles su atención y darles las gracias.